Pues mi nombre es Jean Soupart, entonces soy licenciado en fisioterapia y rehabilitación. Pues tengo 51 años y pues si no soy mexicano, soy de Bélgica. Entonces he pasado pues una buena parte de mi vida ahí en Bélgica, pero pues mi esposa es mexicana y un día pues decidimos de hacer la experiencia de un año aquí en México y nos quedamos ya desde hace 17 años. Entonces pues ahí está la respuesta. Si me gusta México, pues nos gustó mucho. Y pues si soy fisioterapeuta, es mi pasión, es mi trabajo de diario. Y sí, la vida me hizo que pues estudié cada vez más la rehabilitación abdominoperineal, ¿no? Todo lo que es la rehabilitación más específica del abdomen y del piso pélvico. Pues, mira, es primero algo que me apasiona porque es una profesión muy exacta, muy científica, muy médica. Entonces me apasiona pues entender el cuerpo, funciona el cuerpo humano, entender la anatomía, entender la biomecánica, la neurología, la fisiología del cuerpo y la forma como abordamos los pacientes es una forma muy noble, ¿no? No es agresivo, no es invasivo y donde pedimos mucho a los pacientes participación. Entonces el paciente está muy involucrado en su tratamiento y eso me gusta mucho. Y después pues sí tengo un poco una particularidad, es que soy de una familia de fisioterapeutas. Mi papá era fisioterapeuta, mi mamá era fisioterapeuta, tengo un hermano fisioterapeuta. Entonces pues nací en este ambiente, en este medio, conozco la fisioterapia desde mi primer día de vida casi y siempre he visto esta profesión como una profesión pues muy humana. Entonces no, creo que nunca tuve dudas que un día iba a estudiar fisioterapia. Entonces pues me egresé de una universidad en Bélgica, cerca de Bruselas, y eso fue en 94, entonces ya hace unos años, pero entonces trabajé en un hospital ahí en Bruselas durante varios años, pero más o menos rápidamente pues me fue a mi especialidad. Entonces me contrataron dentro de un servicio, un departamento de urología y de ginecología, y ahí empecé a apasionarme de estas disfunciones, ¿no? Del hombre, de la mujer, del niño, hablando de piso pélvico, ¿no? De vejiga, de disfunciones de vejiga. Entonces, pues bastante rápidamente me especialicé en eso y entonces pues tengo, pues haciendo el cálculo, pues casi 30 años entonces ejerciendo la fisioterapia con la especialidad abdominoperineal. Pues mira, a mí llegamos hace como 17 años aquí en Querétaro. Mi esposa es de León, pero llegamos aquí en Querétaro porque me contrataron en una universidad. Entonces ahí sí, pues durante 3 años fue un trabajo un poco más académico, pero sí extrañaba mucho el contacto con los pacientes. Entonces otra vez me metí a ver pacientes, a consultas, y pues tenía mi experiencia, mi background en la rehabilitación abdominoperineal. Pues sí tengo que decir que aquí en México, en ese tiempo pues no había pues muchos médicos que mandaban así para la rehabilitación de la incontinencia, por ejemplo. Entonces pues fue todo un trabajo, ¿no? de hacerme conocer aquí, conocer lo que yo podía hacer con estos pacientes del tratamiento de este tipo de disfunciones. Entonces fue como otra vez pues hacer conocer la profesión y muchos contactos en el medio médico. Y pues tengo 17 años trabajando en una clínica aquí en Juriquilla, en colaboración con muchos médicos, por ejemplo con prenatal. Pero bueno, mi trabajo diario es mi clínica, mi consultorio, y es un trabajo de clínico de consultas con pacientes. Lo que me apasiona de mi profesión, uno sí es la parte muy científica de la profesión. Es una profesión que a lo mejor aquí cada vez se conoce más la fisioterapia,
pero no tiene toda la historia, es cierto, como en Europa. En Europa sí es una profesión muy antigua, muy conocida, casi a nivel cultural la gente sabe lo que puede aportar un fisioterapeuta. Y aquí en México no tanto, cada vez más. Entonces, lo que a mí me apasiona mucho de mi profesión es eso, ¿no? Es el entendimiento de cómo funciona el cuerpo humano, cómo se mueve, cuál es la función de los músculos, de los nervios, de la fascia, de los ligamentos, de las articulaciones. Y ahí entender también las lógicas de las disfunciones, ¿no? ¿Por qué una mujer tiene incontinencia? ¿Por qué una mujer tiene un prolapso de la vejiga caída? ¿Por qué un hombre tiene incontinencia después de una cirugía de la próstata, por ejemplo? Y finalmente son conceptos extremadamente mecánicos y tenemos que entender entonces la lógica de esta disfunción, la lógica de esta mecánica y ofrecer un tratamiento pues físico, otra vez donde pues sí trabajamos en colaboración con el paciente. Eso también es algo que me gusta de mi profesión, es una profesión de muchos contactos humanos, en una profesión muy noble porque pues pedimos así como mucha participación de los pacientes en el tratamiento. No es algo pasivo, es algo extremadamente activo. Yo estoy activo en el tratamiento y el paciente tiene que ser activo en el tratamiento, ¿no? También. Entonces, eso es algo que me apasiona mucho. Me gusta mucho también la investigación de mi profesión y pues intentar que la ciencia nos aporta cada vez respuestas más exactas, ¿no? Para que sea el tratamiento lo más eficaz posible para el paciente. Y eso es lo que me apasiona. Pues yo diría que cada paciente es una anécdota y cada paciente es un recuerdo, un buen recuerdo. Pero es cierto que tenemos siempre unos pacientes que nos han, pues como se dice, nos han marcado, ¿no? En nuestra vida profesional. Y voy a dar una anécdota muy reciente, ¿no? Pues con Facebook, por casualidad, reconocí un paciente que yo vi yo diría como hace 25 años, y en ese tiempo pues era un niño. Este niño tenía como 8 años y desafortunadamente hubo un accidente y pues fue una amputación de una pierna, ¿no? Y tenía 8 años. Entonces sí es un caso que me afectó, que me marcó. Entonces este caso fue un caso que sí me marcó y hace poco por Facebook pues vi un joven que tenía 25 años y que estaba en el Mundial de Atletismo paralímpico, entonces con atletas con disfunciones o discapacidades, y reconocí a este niño, este chavo ahorita. Entonces pues es un buen recuerdo, ¿no? Lo vi así como justo después de su traumatismo y 20 años después pues está participando a competencias de alto rendimiento, de nivel mundial. Entonces pues nos da orgullo, ¿no? De haber pues participado a esta recuperación de la funcionalidad, de la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Y después pues más enfocado a lo que veo mucho, pues la rehabilitación postparto. Pues otra vez tengo muy buenos recuerdos de pacientes que pues por el embarazo pues sí tiene unos cambios de vida y a nivel físico sí el embarazo tiene un cierto impacto, y nosotros ayudamos a estas mujeres, a estos pacientes pues a recuperarse después del parto, ¿no? Entonces ver una paciente que se reincorpora en su vida diaria con calidad de vida, con una actividad física que le gusta, pues siempre nos da orgullo seguramente. Lo importante primero es el respeto del paciente, es decir, que tenemos que entender bien cuál es la disfunción que tiene el paciente, porque a veces no es solamente la disfunción física, ¿no? Pues sabemos que siempre hay una relación entre lo físico y lo emocional, ¿no? Entonces, solo ver, por supuesto, lo físico, pues sería ver una parte, ¿no? del problema del paciente. Entonces creo que algo muy importante en la atención en fisioterapia es escuchar mucho al paciente, escucharlo
cómo vive su disfunción, cómo vive su dolor, cómo vive su dificultad de recuperarse después de un traumatismo y entender que esta disfunción física pues tiene un impacto a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel calidad de su vida, ¿no? Entonces, una filosofía de trabajo es mucho la comunicación con el paciente, donde pues tenemos que trabajar sobre el cuerpo, pero trabajar sobre el cuerpo trabaja también sobre las emociones del paciente, ¿no? Entonces, lo vemos todos los días que la mejoría física de la condición física de un paciente muchas veces ayuda mucho a nivel pues, de la parte emocional también del paciente. Entonces eso sería una parte importante de una filosofía de trabajo que tenemos aquí en la clínica, ¿no? Y seguramente lo que hacemos también es intentar siempre pues, hacer tratamientos que no son agresivos, ¿no? Que no son invasivos en el sentido que no dañamos al paciente, porque pues finalmente el paciente hace sus propios ejercicios o movimientos, entonces lo hace con sus capacidades y eso es muy bonito de la profesión, ¿no? Porque pues cada paciente lo hace con sus capacidades y nosotros somos como los vectores que pueden como resaltar algo que no funciona bien, ¿no? o que está un poco limitado, y a través de nuestra ciencia, de nuestra profesión, pues tenemos que encontrar estrategias para que el mismo cuerpo del paciente pues se mejora, ¿no? Entonces obviamente nosotros somos como vectores que ayudan al paciente, pero es el paciente que se mejora, ¿no? Entonces eso también es una particularidad de la fisioterapia, y entender que es algo extremadamente activo para el paciente. Pues yo creo que sí tuve muchas oportunidades en mi vida profesional y sí tuve la oportunidad de viajar mucho. Por ejemplo, sí tuve una época de mi vida donde trabajé en África, entonces en Central África como fisioterapeuta y ahí pues enseñando la fisioterapia en países donde no había nada de eso y sí, donde había muchas patologías, enfermedades, disfunciones, ¿no? Entonces ahí pues durante unos años fue un trabajo muy humanitario, que parece que el proyecto ha funcionado muy bien y que a la fecha, al día de hoy, pues todavía hay una actividad de fisioterapia ahí en Central África que se ha desarrollado pues en respuesta al proyecto que teníamos hace como 10 años, ¿no? Entonces en África pues sí he participado a crear universidades y a formar también pues finalmente locales para atender a pacientes, ¿no? Entonces eso sí fue un logro personal que a la fecha pues me da mucho orgullo, ¿no? De haber trabajado en un país que tiene gentes maravillosos, una cultura muy diferente que la de nosotros, pero donde finalmente la fisioterapia es donde nos damos cuenta que la fisioterapia es algo extremadamente universal, ¿no? Porque funciona en Bélgica, funciona aquí en México, funciona en África, porque finalmente el ser humano el cuerpo humano es algo que se puede recuperar de muchas patologías, disfunciones, ¿no? Entonces eso fue un logro personal pues muy, muy interesante. Sí es cierto que al día de hoy está muy comprobado, ¿no? Que después de un embarazo sí se necesita una atención de fisioterapia. Es algo muy, muy comprobado y justificado en publicaciones y en la ciencia médica, y tiene un aspecto extremadamente preventivo de disfunciones. Las disfunciones clásicas que pueden aparecer después de un embarazo pues sería la incontinencia urinaria, por ejemplo, ¿no? o la vejiga caída, ¿no? El prolapso de la vejiga o dolor durante la relación sexual, por ejemplo. Entonces todo este tipo de disfunciones pues sí son a veces resultados del embarazo, del parto, pero justamente hay este aspecto extremadamente preventivo, donde una atención a través de ejercicios en el periodo postparto tiene un impacto extremadamente
bueno, preventivo para evitar ese tipo de disfunciones. Entonces, si tenía que recomendar algo, pues sería acercarse de un especialista, ¿no? de un profesional de la salud para pues finalmente entrar en estos programas de recuperación del cuerpo, de los músculos, para evitar ese tipo de disfunciones. Y el problema es que las disfunciones aparecen después, ¿no? Muchas veces no es justo después del parto, pero las disfunciones aparecen como 10, 15 años después del embarazo, pero se sabe que el punto inicial de todo eso es no haber recuperado la función muscular después del embarazo. Entonces, si hay algo que hacer, sí es hacer estos programas de ejercicios para recuperar su cuerpo después del embarazo. Sí, en el posparto inmediato, pues sí hay que cuidar un poco sus actividades físicas, sobre todo, porque sí, el embarazo tiene un impacto a nivel de los músculos del abdomen, a nivel de los músculos del piso pélvico. Entonces sí es cierto que cualquier embarazo, cualquier parto, y aunque fuera una cesárea, pues tiene un impacto a nivel de la función muscular. Entonces hay un tiempo un poco de debilidad del cuerpo en posparto. Entonces lo que se recomienda seguramente es como durante un cierto tiempo, pues sí, evitar actividades físicas intensas. Y muchas veces la mujer que se está recuperando de su embarazo, pues quiere meterse al gimnasio, ¿no? Por ejemplo, y un gimnasio pues sí ofrece buenos ejercicios, pero muchas veces son ejercicios un poquito agresivos a nivel de la presión intraabdominal, de la presión sobre el piso pélvico. Entonces, si podemos recomendar algo, sería pues evitar ese tipo de ejercicios fuertes de gimnasio, ¿no? Por ejemplo, hacer abdominales, ¿no? Eso pues no se recomienda de hacer muchos abdominales después de un parto, o de hacer actividad física donde brinca mucho, ¿no? Entonces eso no es recomendable después del parto, y por eso se recomienda de hacer pues el programa de ejercicios para justamente recuperar la fuerza del abdomen, la fuerza del piso pélvico, pero a través de ejercicios muy específicos, ¿no? Muy estudiado para que no sea agresivo para la función estática visceral de la mujer. Y una vez que la mujer recupera su tonicidad y su fuerza muscular, pues por supuesto que tiene acceso entonces otra vez a una vida deportiva, a su actividad física que le gusta. Sí es cierto que este grupo prenatal significa mucho para mí, porque he conocido un poco este ambiente así multidisciplinaria alrededor de la mujer en su etapa del embarazo y parto o cesárea, y la conocí mucho en Europa. Pues sí, tengo también un hermano que es ginecólogo, y él tiene esta atención a nivel humano, pues de este proceso, ¿no? De la mujer o de la pareja, y de la atención que sea un momento humano fisiológico lo mejor posible para la mamá y para el bebé. Y entonces significa mucho porque reconocí un grupo de profesionales de excelente calidad, con una organización que hace que funcione realmente la atención de alta calidad para la mujer, ¿no? Y con técnicas pues muy de vanguardia, a nivel médico, ¿no? Para dar pues la mejor seguridad médica otra vez para la mamá y para el bebé, pero en un ambiente extremadamente humana, ¿no? Entonces creo que es algo a mí que me encanta esta filosofía, y soy muy orgulloso de ser parte de este grupo, y espero que en México pues sea cada vez más esta atención del parto humanizado. El enfoque de prenatal se reconoce primero en el respecto de los pacientes, respecto físico, respecto emocional, respecto a nivel también profesional, de intentar ofrecer pues las mejores condiciones para que el parto se haga en las mejores condiciones médicas como se debe hacer al día de hoy. Y por supuesto, pues iPrenatal ha logrado pues crear un grupo de profesionales de alto nivel,
y entonces cada quien aporta finalmente su especialidad, que la experiencia sea la más agradable, ¿no? Para la pareja, para la mujer, de ese momento tan maravilloso, ¿no? De dar luz a su bebé. Y prenatal, pues creo que ha logrado pues dar todas estas condiciones en el mismo lugar y ofreciendo esta atención multidisciplinaria de alto rendimiento, ¿no? De alta calidad.